El América vivió una de las decepciones más grandes de los últimos años al quedar eliminado en cuartos de final de la Apertura 2025 a manos de Monterrey. Para un equipo acostumbrado a pelear títulos y a llegar hasta las instancias finales, caer tan temprano en la liguilla fue un golpe durísimo que dejó muchas dudas sobre el rumbo del proyecto. La afición azulcrema no se guardó nada y las críticas comenzaron a llover por todos lados, especialmente hacia la directiva y algunos refuerzos que simplemente no dieron el ancho. Esta eliminación marcó un antes y un después en la era de André Jardín, quien hasta ese momento había mantenido un nivel de excelencia impresionante. Pero el fútbol es así de cruel, y cuando las cosas no salen bien, todos quedan en la mira, desde los jugadores que no rindieron hasta Santiago Baños por las decisiones en el mercado de fichajes. La realidad es que varios de los refuerzos que llegaron con bombo y platillo terminaron siendo más ruido que nueces, y eso quedó evidenciado en la cancha cuando más se necesitaba. Ahora con el Clausura 2026, a la vuelta de la esquina, las Águilas tienen una oportunidad de oro para redimirse. La directiva ya se puso las pilas y comenzó a mover sus piezas en el tablero del mercado de pases. Se habla de varios nombres interesantes, de posibles salidas que podrían sacudir al vestidor y de refuerzos que llegarían para devolverle la competitividad que el equipo necesita. Pero no todo es color de rosa en Coapa. Hay temas delicados que resolver, como la situación en la portería donde las cosas están más movidas que nunca, la pelea con otros grandes por fichajes importantes y las críticas fuertes de periodistas reconocidos hacia jugadores que no cumplieron las expectativas. Es un momento de definiciones, de tomar decisiones inteligentes y de armar un plantel que realmente pueda competir por todo. En este video vamos a desmenuzar todas las noticias más calientes de la América en estos días, desde el primer refuerzo confirmado para el Clausura 2026 hasta las posiciones que la directiva podría estar descuidando en el mercado. Son temas que tienen a la afición azul crema con el alma en un hilo, porque saben que de estas decisiones depende el futuro inmediato del club más grande de México. Déjame tu like y tu comentario sobre todos estos temas que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a empezar hablando primeramente sobre el primer refuerzo oficial del América para el Clausura 2026, y se trata nada más y nada menos que de Fernando Tapia. Las Águilas ya cerraron el fichaje del portero, quien llega para competir por la titularidad en una posición que será una de las más vigiladas del próximo torneo, debido al bajo rendimiento que presentó la portería azul crema en el Apertura 2025. Fernando Tapia es un portero que conoce muy bien la casa, ya que es un repatriado de una de las mayores promesas que salió del nido hace algunos años. Este regreso no es casualidad. La directiva está buscando opciones que le den mayor competencia interna y que obliguen a todos a sacar su mejor versión. Y vaya que Tapia tiene las credenciales para hacerlo. Lo interesante de este fichaje es que Fernando Tapia es 4 años más joven que Ángel Malagón, lo que le da una ventaja importante en términos de proyección a futuro. Además, no solo se trata de la edad, sino del perfil que tiene como guardameta. Tapia es un portero mucho más completo que el michoacano. Tiene grandes reflejos igual que Luis Ángel, pero donde realmente marca la diferencia es en su juego de pies. En el fútbol moderno, un portero que sepa jugar con los pies es fundamental, y eso es algo que Tapia domina mejor que Malagón. La llegada de Fernando Tapia trae consigo un beneficio enorme para el América. Competencia interna de verdad. Ya no habrá un portero que se sienta intocable. Todos van a tener que demostrar semana a semana que merecen ser titulares. Esto es algo que le hacía falta al equipo, porque cuando hay un titular indiscutible que no tiene presión de perder su puesto, a veces se relaja y baja el nivel. Con 3 porteros de calidad peleando por la titularidad, la situación cambia completamente. Yo creo que este fichaje es una de las mejores decisiones que ha tomado la directiva en mucho tiempo. No es un nombre que genere tanto ruido mediático como otros refuerzos, pero es exactamente lo que el América necesitaba en la portería. Tapia llega con hambre de triunfar, con ganas de demostrar que puede ser el titular de las Águilas, y eso es lo que el equipo requiere en estos momentos. Pensando bien, traer un portero joven, con buen nivel y que conoce la institución, es una jugada inteligente que puede dar muchos frutos en el Clausura 2026. Y ya que hablamos de la llegada de Fernando Tapia, tenemos que hablar del principal afectado con este fichaje, y ese no es otro más que Ángel Malagón. El portero michoacano ha sido durante varios años un pilar fundamental en el arco azul crema, siendo titular indiscutible en las alineaciones estelares de André Jardín. Sin embargo, en el Apertura 2025 las cosas no fueron como esperaba y su rendimiento dejó mucho que desear. Malagón venía de ser uno de los mejores porteros de la Liga MX, un guardameta confiable que le había dado muchas alegrías al América. Pero en este último torneo algo pasó, porque el nivel bajó considerablemente.
Comenzó a cometer errores que antes no cometía, se veía inseguro en algunas salidas y en momentos clave del torneo no respondió como se esperaba de un portero de su categoría. Es importante señalar que con la llegada de Fernando Tapia, Malagón está obligado a recuperar su mejor versión si no quiere perder su puesto como titular indiscutible de América. Ya no puede darse el lujo de tener un mal partido, porque ahora tiene a alguien respirándole en la nuca que está esperando la más mínima oportunidad para quitarle el puesto. Esta presión puede ser buena o mala, dependiendo de cómo la maneje el portero michoacano. Además, hay otro factor que complica las cosas para Malagón de cara a la liguilla del próximo torneo. El guardameta será una de las ausencias importantes porque estará en concentración con la selección mexicana, donde apunta a ser el portero titular en el Mundial del 2026. Esto significa que en la fase más importante del Clausura 2026, cuando se juega todo, Malagón no estará disponible para el América. Esta situación pone en jaque a la directiva azul crema porque si bien es un orgullo tener al portero titular de la selección mexicana, también significa que en los momentos más importantes del torneo van a tener que confiar en otro guardameta. Y ahí es donde Fernando Tapia y Rodolfo Cota entran en escena para cubrir esa ausencia tan importante. Yo creo que Malagón está viviendo el momento más complicado de su carrera en el América. Por un lado tiene la presión de recuperar su nivel para no perder la titularidad ante la llegada de Tapia, y por el otro tiene el compromiso con la selección mexicana que lo va a alejar del club en momentos clave. Es una situación difícil de manejar, pero si realmente quiere seguir siendo el portero titular de las Águilas, tiene que demostrar que su mal torneo fue solo un bache y que puede volver a ser el guardameta confiable que fue durante tanto tiempo. Pensando bien, esta competencia le puede venir bien para sacar su mejor versión, porque a veces los jugadores necesitan sentir que su puesto peligra para reaccionar. Ahora vamos a hablar sobre otro portero que también está en el ojo del huracán con la llegada de Fernando Tapia, y ese es Rodolfo Cota. El experimentado guardameta ha sido el segundo portero del América durante este tiempo, pero su situación contractual está llegando a su fin y su futuro en Coapa es más incierto que nunca. De acuerdo a los últimos reportes, a Rodolfo Cota le quedan solamente 6 meses más de contrato con el América antes de tener que regresar con León, quien es el dueño de su carta. Esto significa que si no hay una renovación o un acuerdo para comprar su pase, el portero tendrá que hacer las maletas y volver a la Fiera al término del Clausura 2026. Con la llegada de Fernando Tapia al nido, la situación de Cota se complica todavía más. Ahora el equipo tendrá 3 porteros de buen nivel peleando por 2 puestos en la plantilla y alguien tiene que quedarse afuera. La pregunta es, ¿valdrá la pena que el América haga el esfuerzo de retener a Rodolfo Cota? ¿O será mejor dejarlo ir y apostar completamente por la juventud de Fernando Tapia? Según los reportes más recientes, se espera que pese a la llegada de Fernando Tapia al nido, Rodolfo Cota permanezca como el segundo portero de América, detrás de Ángel Malagón, al menos durante el Clausura 2026. Su experiencia y su buen rendimiento cuando le ha tocado jugar son argumentos de peso para mantenerlo en la plantilla estos últimos meses de contrato. Sin embargo, para la liguilla del Clausura 2026 esto podría cambiar radicalmente. Como ya mencionamos, Ángel Malagón estará ausente por su concentración con la selección mexicana y ahí es donde Rodolfo Cota podría pasar a ser el titular y Fernando Tapia su suplente. El experimentado portero tiene la confianza de André Jardín y ha demostrado que puede responder en momentos de presión. Yo creo que Rodolfo Cota está viviendo sus últimos meses como jugador del América y la directiva ya tomó la decisión de no renovarlo. Traer a Fernando Tapia es una señal clara de que están apostando por la juventud y por un portero con mayor proyección a futuro. Cota ha cumplido bien su papel como suplente, pero a sus 37 años es lógico que el club busque opciones más jóvenes. Pensando bien, lo más probable es que Cota termine su préstamo, juegue algunos partidos importantes en la liguilla, si Malagón no está, y después regrese a León para terminar su carrera allá. Ha sido un buen servidor para las Águilas, pero todo indica que su ciclo en Coapa está llegando a su fin. Mudando de asunto pero quedándonos en el tema de movimientos del plantel, tenemos que hablar de Diego Valdés y una noticia que seguramente va a alegrar a la afición americanista. El ex mediocampista chileno de las Águilas demostró una vez más su amor por los colores azul cremas al rechazar una oferta para fichar con uno de los rivales más odiados de la América. Diego Valdés fue en su momento uno de los mejores jugadores del América de André Jardine. El chileno era una pieza clave en el mediocampo, con una calidad técnica impresionante y una capacidad de generación de juego que le venía muy bien al equipo. Sin embargo, las lesiones terminaron por hacerlo perder la titularidad en el plantel y posteriormente fueron algo determinante en su salida del nido después de varios años
siendo una figura importante. Tras dejar el América, el mediocampista chileno fichó con Vélez Sarsfield de Argentina buscando nuevos aires y un proyecto que lo ilusionara. No obstante, su paso por el conjunto sudamericano no estaría siendo de acuerdo a lo esperado ni por él ni por el club. Las cosas no le salieron como pensaba en Argentina y ahora su regreso a la Liga MX estaría más cerca que nunca. De acuerdo a los últimos reportes, Diego Valdés estaría muy cerca de unirse con León para el Clausura 2026. Los Panzas Verdes le habrían hecho una oferta muy interesante para que regrese al fútbol mexicano y sea dirigido por Nacho Ambriz, quien lo conoce bien y sabe sacarle provecho a sus características. Asimismo, en las últimas horas, salió a la luz que un odiado rival de las Águilas también lo buscaron para ficharle. Sin embargo, el andino prefirió la oferta de los Esmeraldas. Fue el reportero Paco Montes de Fox Sports quien confirmó esta información dejando en claro que Pumas también había hecho una oferta por Diego Valdés. Ambas propuestas eran muy similares en lo económico, pero el chileno terminó por inclinarse por la propuesta de León, quien también lo tenía en su agenda como una prioridad para reforzar su mediocampo. Si bien no se reveló la razón oficial de su rechazo a Pumas, es casi un hecho que este gesto de Diego Valdés estuvo totalmente relacionado con el América. El conjunto felino es uno de los rivales más odiados de las Águilas y existe una rivalidad histórica entre ambas instituciones que va más allá de lo deportivo, por lo que tras dejar un gran legado en Coapa y ser querido por la afición azul crema, este legado se pudo haber manchado completamente si decidía ir al equipo dirigido por Efraín Juárez. Diego Valdés, una vez más, dejó en claro su amor y respeto por el América con este gesto. Rechazar a Pumas teniendo una oferta similar a la de León demuestra que el chileno valora lo que vivió en Coapa y no quiere hacer nada que pueda dañar esa relación con la afición que tanto lo quiso. Es de esos detalles que los aficionados valoran mucho, porque en el fútbol moderno son pocos los jugadores que guardan ese tipo de lealtades. Yo creo que Diego Valdés hizo lo correcto al rechazar a Pumas, porque aunque ya no esté en el América, ir a uno de los rivales más odiados habría sido una falta de respeto total hacia la institución, que lo cobijó durante tantos años. Me parece que es un gesto de clase y de agradecimiento hacia la afición americanista que siempre lo apoyó. Pensando bien, esto dice mucho del tipo de persona que es Valdés fuera de la cancha, porque pudo haber aceptado la oferta de Pumas sin problema, pero prefirió cuidar su legado en el América. Ojalá que le vaya bien en León y que pueda recuperar su mejor nivel, porque es un jugador de mucha calidad que tuvo mala suerte con las lesiones. Ahora vamos a hablar sobre un tema candente en el mercado de fichajes, y es la pelea que tiene el América por Kevin Castañeda, figura de Xolos de Tijuana. Pero aquí viene el problema. Chivas también está metido en la jugada, y esto complica todo para las Águilas. América ya se puso manos a la obra en el mercado de pases, donde maneja una serie de objetivos realmente interesantes para reforzar su plantilla de cara al Clausura 2026. Uno de los nombres que salió a relucir en los últimos días fue precisamente Kevin Castañeda, mediocampista que completó un muy buen semestre con el conjunto fronterizo y que despertó el interés de la directiva azul crema. El joven mediocampista ofrece un perfil distinto al América, con características que podrían encajar muy bien en el esquema de André Jardín. Por eso el interés en Kevin Castañeda es motivo de ilusión en la afición, que ve en él un refuerzo que podría darle más profundidad y opciones al mediocampo azul crema. Sin embargo, las Águilas tendrían un problema serio en ese sentido y Chivas sería el gran responsable. Es que el rebaño sagrado también estaría muy interesado en conseguir el fichaje de Kevin Castañeda, según la información del periodista Víctor Guario. El conjunto de Guadalajara entraría en la pelea directa con el América, tomando en cuenta la gran proyección que tiene el mediocampista y lo mucho que podría aportar a cualquiera de los dos grandes del fútbol mexicano. Esto complica todo para las Águilas, porque cuando dos equipos grandes se pelean por un mismo jugador, los precios se disparan y las negociaciones se vuelven mucho más difíciles. Xolos de Tijuana sabe que tiene una joya en sus manos y que puede sacar un muy buen negocio si maneja bien la situación. Si bien no hay negociaciones concretas por Kevin Castañeda todavía, lo cierto es que ya se conocen las pretensiones económicas de Xolos de Tijuana. El insider Fernando Esquivel sostiene que los fronterizos esperarían percibir unos $8 millones por el eventual traspaso del volante. Es una cantidad importante, pero que refleja el potencial del jugador y lo mucho que puede crecer en un equipo grande. Kevin Castañeda tiene contrato vigente hasta junio de 2027 y está valuado en $3 millones según Transfermarkt. Es por eso que Xolos de Tijuana no pondría las cosas sencillas para su salida, una postura que ahora sería reforzada por el interés de Chivas. Cuando hay dos grandes peleando por tu jugador, obviamente vas a pedir más dinero. Según los reportes, el América
habría ofrecido jugadores extranjeros a Xolos para abaratar el fichaje de Kevin Castañeda. Esta estrategia es común en el mercado mexicano, donde a veces es más fácil negociar, incluyendo jugadores en el traspaso, en lugar de pagar todo en efectivo. Sin embargo, todavía no se sabe si Tijuana aceptará esta modalidad o si preferirá recibir el dinero completo. Yo creo que Kevin Castañeda sería un fichaje interesante para el América, pero no al precio que está pidiendo Xolos. $8 millones me parece una exageración para un jugador que todavía no ha demostrado nada en un equipo grande. Sí, tuvo un buen torneo con Tijuana, pero de ahí a pagar esa cantidad hay un trecho largo. Pensando bien, el América debería buscar otras opciones si Xolos no baja sus pretensiones, porque hay jugadores de mejor nivel y con más experiencia que podrían llegar por ese dinero. Además, con Chivas metido en la pelea, esto se va a poner más caro y más complicado. Y no creo que valga la pena entrar en una guerra de ofertas por Castañeda. Aún sobre posibles fichajes y movimientos en el mercado, tenemos que hablar de un tema que tiene muy preocupada a la afición americanista, y es que hay varias posiciones que el América podría descuidar para el Clausura 2026. Mientras la directiva se enfoca en algunos nombres y en ciertas zonas del campo, hay otras posiciones que parecen estar cubiertas, pero que en realidad no lo están del todo. América maneja algunos nombres interesantes para el mercado de pases, como Kevin Castañeda, Vitiño o Brian Gutiérrez, pero lo cierto es que el club no estaría cubriendo todo lo que realmente necesita. Son esos detalles que pueden determinar el éxito o el fracaso del América en el Clausura 2026, luego del desenlace tan decepcionante que tuvo este semestre. Y es que se trata de algunas posiciones donde hay que poner la lupa con el objetivo de que André Gardín tenga una plantilla de verdaderas garantías y no solo nombres llamativos que al final no resuelven los problemas del equipo. Hay 3 posiciones específicas que el América necesita reforzar urgentemente. La primera posición es la de central. No parece una urgencia para el América en estos momentos porque hay jugadores de buen nivel en esa zona, pero la situación sería muy distinta si se produce la salida de Igor Lichnowsky. El central chileno es uno de los candidatos para abandonar el club por su bajo rendimiento durante la Apertura 2025 y debido a la obligación que tiene el equipo de liberar un cupo de extranjeros para poder traer nuevos refuerzos. Es ahí donde habría que pensar seriamente en otro central de garantías para acompañar a Ramón Juárez y Sebastián Cáceres. La segunda posición crítica es la de volante de recuperación. América piensa en reforzar el centro del campo, pero el perfil de los nombres que suenan son todos de corte ofensivo y para no depender en exceso de lo que ofrece Fidalgo. Lo malo de todo esto es que el equipo sigue sin un volante de recuperación que sea garantía de equilibrio y que le dé solidez defensiva al mediocampo. Hace falta un mediocampista defensivo como lo fue Jonathan Dos Santos durante la conquista del tricampeonato de Liga MX. Ese tipo de jugador que corta jugadas, recupera balones y le da orden al equipo desde atrás. Sin ese perfil, el América seguirá teniendo problemas para controlar los partidos y será vulnerable en las transiciones defensivas. La tercera posición que necesita atención es la de lateral izquierdo. Cristian Borja tuvo un buen desempeño a lo largo del semestre, siendo la primera opción de Jardín para el puesto de lateral izquierdo. Pero con lo exigente que es el calendario del América, el colombiano necesita competencia interna y alguien que lo pueda suplir cuando sea necesario. Y ese no parece ser el caso de Ralph Orkin. Tal vez sea el momento de pensar en un posible regreso de Cristian Calderón, quien cuenta con la confianza del director técnico y conoce perfectamente la casa. Calderón estuvo a préstamo en Necaxa y podría volver para pelear el puesto con Borja, lo que le daría más opciones a Jardín para rotar y mantener fresco al equipo. Yo creo que la directiva del América está cometiendo un error al no poner atención en estas posiciones. Se están enfocando mucho en traer nombres llamativos para el mediocampo ofensivo y la delantera, pero están descuidando zonas del campo que son igual de importantes. Un equipo no se construye solo con jugadores de ataque, necesita solidez defensiva y equilibrio en todas las líneas. Pensando bien, si no refuerzan estas 3 posiciones y solo se enfocan en lo ofensivo, van a tener los mismos problemas que tuvieron en la Apertura 2025. Me preocupa mucho que no traigan un volante de recuperación, porque sin ese tipo de jugador, el equipo queda muy expuesto cuando pierde el balón.